In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la explicación de la tesis 26ª sobre el origen y naturaleza de la Iglesia. Tendremos en esta serie de síntesis varios temas, varias tesis acerca de la Iglesia, y esta primera es el origen y la naturaleza de la Iglesia. En un primer momento vamos a ver que la Iglesia existe desde siempre en el designio de Dios, se prepara en la antigua alianza y es fundada por Jesucristo sobre los apóstoles, con un papel especial respecto a San Pedro, y la Iglesia es la primicia del reino de Dios. Por tanto, veremos un poco la Iglesia en el Antiguo Testamento, cómo Cristo la establece, y luego las relaciones entre Iglesia y reino de Dios. Esta Iglesia se va a configurar como sacramento de Cristo, sacramento en un sentido general, como veremos, cuerpo místico, pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. Y esta Iglesia, la que podemos presentar con todos estos términos, subsiste en la Iglesia católica. Veremos el sentido que tiene esa subsistencia. Recordamos las notas que confiesa el credo sobre la Iglesia, una santa, católica y apostólica, y su necesidad para la salvación, donde habrá que decir algo también respecto a otras religiones. Como veis, es una tesis bastante amplia, pero iremos diciendo los puntos fundamentales de cada cuestión. Hago referencia al catecismo y al compendio. Aquí es de obligada referencia la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II y algunos puntos de algunas declaraciones muy interesantes de la doctrina de la fe, sea la declaración Dominus Iesus o una respuesta en torno al sentido del subsistit en Lumen Gentium. Bien, pues dicho esto, comenzamos con el primer bloque, la fundación de la Iglesia. Evidentemente, hay en el designio de Dios, la Iglesia está desde siempre, porque Él quería comunicarnos la gracia y la salvación por Jesucristo, y en ese sentido, desde siempre existe la Iglesia, pero la prefiguración de la Iglesia tiene lugar en una serie de alianzas o pactos que encontramos en el Antiguo Testamento. Uno es el de Noé, por ejemplo, mucho más, digamos, ya más inmediato es la vocación de Abraham y la huida de Egipto. Fijaos que Abraham se considera padre de Israel, en él tenemos la vocación gratuita, la respuesta de fe y obediencia, el tema de las promesas y el ser depositario de una alianza, pero sobre todo va a ser la salida de Egipto. Ahí tenemos la mediación de Moisés, que en cierto modo es como un tipo, digamos un precedente de Cristo, y de nuevo nos encontramos con una elección gratuita, una alianza como pacto entre Dios y el pueblo, marcado por la fe en el Dios único, la presencia de Dios en medio del pueblo, y tenemos todo el tema del, digamos, del tabernáculo, donde acudían a la presencia de Dios, y muy importante, una serie de obligaciones morales. Todo esto va a culminar en la entrada en la tierra prometida, que es un primer cumplimiento de las promesas de Dios, aunque existía el riesgo de adoptar comportamientos de pueblos que había por allí contrarios a la alianza. Una vez que se estabilizan, va a haber ahí unos elementos esenciales, la ciudad santa, Jerusalén y el templo, con una presencia de Dios. Fijaos que todos estos aspectos que tienen como una primera realización así muy material y muy terrenal, se van a cumplir luego en la Iglesia de una manera mucho más profunda. Lo que sucedió, ya lo sabemos por la historia, la alianza se fue abandonando, cayó la monarquía, se destruyó el templo, se perdió la tierra y hubo que ir al exilio, y allí se profundizó en esa noción de resto de Israel. Es decir, el que un grupo de personas permanecían fieles a Dios y a la alianza a pesar de todas las dificultades, aunque eran pocos y no tenían pues ni templo, ni tierra, ni ninguna cosa de estas, pero se mantenía digamos, ese principio del pueblo de Dios y estaría ya orientado a los tiempos de una restauración futura. Aquí tenemos además los profetas que anunciaban ese nuevo éxodo como una refundación del pueblo, una ley que no solo se ocuparía de cosas exteriores, sino también más interior, un nuevo culto, el tema de las naciones que entrarían en ese pueblo de Dios, es decir, toda esta restauración del pueblo de Dios que obviamente no se cumplió
cuando pudieron volver del exilio en la época de los persas, porque se iba a cumplir de una manera perfecta y completamente distinta de lo que muchos esperaban cuando llega Jesucristo y establece la Iglesia. Con eso pasamos al segundo bloque. Cristo, Jesucristo nuestro Señor, establece su Iglesia. Fijaos que esta fundación de la Iglesia se realiza mediante toda una serie de etapas y de elementos que el Señor va poniendo. Su ministerio público, el sacrificio pascual, su muerte en la cruz por nosotros, su resurrección y el envío del Espíritu Santo. De hecho, Cristo resucitado continúa su misión por el Espíritu Santo en la Iglesia y mediante la Iglesia. Se puede decir que la Iglesia vive desde entonces un proceso de crecimiento, en ella está el reino como veremos quiere decir la presencia de Dios, que Dios reina, pero todavía no se ha llegado a la consumación final de la historia. Dentro de esta actividad del Señor, lo que hemos dicho, diríamos el ministerio público, es fundamental la elección de un grupo de discípulos. Era algo parecido a la relación que tenía un rabino con sus alumnos, pero iba más allá. En este caso habían sido gratuitamente llamados por el mismo Jesucristo y participaban de su misión. Ahí tenemos los 12, con una vocación especial y permanente, aunque eso se va a mostrar sobre todo después de la resurrección, y San Pedro, que ocupa el lugar de portavoz, de cabeza de las listas, se registra su cambio de nombre, su confesión de fe, y por tanto una responsabilidad especial que va a tener él respecto a la Iglesia. La Iglesia no es que sea de Pedro, la Iglesia es de Cristo, pero a Pedro le va a corresponder un ministerio especial que ha permanecido en sus sucesores los obispos de Roma. Veremos en la próxima tesis con más detalle en qué consiste ese ministerio. Obviamente no faltan autores que, como no reconocen que Cristo sea verdaderamente Dios o que conociera cuando era el fin del mundo, todo este tipo de cosas, piensan que como estaba equivocado respecto al fin del mundo y esperaba un fin del mundo inminente y catastrófico, no tenía sentido fundar como una nueva secta dentro del judaísmo. Pero claro, aquí ya hay un error de fondo sobre quién es Jesucristo. Él es el Hijo eterno de Dios y Él establece su Iglesia para transmitirnos el perdón del pecado, la comunicación de la gracia, etc. Como digo aquí, si Jesús es el Mesías y Dios verdadero, podía perfectamente dirigirse a todo Israel, solo que la renovación de Israel tenía que pasar por Él y por los medios que Él dejara. Esos medios que Él dejaba eran obviamente la Iglesia, que iba a ser el nuevo Israel. Por tanto, no se trataba, no es que el Señor quisiera establecer una secta nueva, sino que quería establecer el verdadero Israel. Se entiende a partir de lo que ya era el pueblo de Israel, que había seguido esa alianza, tenía esas promesas, pero se trataba ahora de que las promesas llegaran a su cumplimiento. Bien, respecto al tema del reino, en los sinópticos aparece mucho el término reino de Dios, mientras que el término iglesia aparece poco. Esto es lógico porque fijaos que la iglesia va a aparecer cuando ya Cristo no está presente en el mundo. Digamos, la Iglesia va a ser la manera de que Cristo y ese reino estén presentes en el mundo. Cuando hablamos de reino, nos referimos a la soberanía y el poder de Dios. O sea, el reino de Dios no es una cuestión así meramente moral, como algunos lo han planteado a veces, los ideales, como para algunos parece que el reino de Dios son los ideales de la Revolución Francesa o tonterías de ese estilo, cosas marxistas. No, el reino de Dios es que Dios reina. O sea que hay una cercanía, hay una soberanía y hay un poder de Dios. Esto estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento, es algo que tiene que ver con la salvación, con el culto a Dios, con la religión, y lo inaugura el Señor. Nos recuerda que hace falta una conversión para poder entrar en él y, diríamos, el fruto de ese reino, de esa intervención de Dios, es la comunidad en torno al Mesías. Porque no olvidemos nunca que es que el reino en persona es Jesucristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, lo que Él deja, los medios de salvación que Él deja, los apóstoles, los sacramentos, etcétera, van a ser la manera de hacer presente ese reino. Es cierto que en la nueva comunidad no es que se identifique sin más con el reino, pero no se puede separar de él, porque obviamente hay una actuación de Dios fuera de los límites visibles de la Iglesia, pero en orden a unirse a esta Iglesia que Cristo ha dejado. O sea que en ese sentido, diríamos, el acontecimiento del reino lo que da lugar es a esa comunidad mesiánica de salvación donde tenemos la obra de Jesucristo. Bien,
Dicho esto, sobre el origen y el establecimiento de la Iglesia, vamos a ver un poco nociones para referirnos o para definir la Iglesia. Tenemos la Iglesia como sacramento de Cristo, pero aquí sacramento no tanto en el sentido de los 7 ritos sacramentales, sino en el sentido más amplio que tiene el misterio en griego. Aquí la idea era una realidad visible hace presente al hombre realidades sobrenaturales que tienen que ver con la fe. Fijaos que en ese sentido Cristo es sacramento, en cuanto que su naturaleza humana, que era visible, se manifiesta a los hombres, pero a la vez es el verbo de Dios. Les revela ese misterio profundo que hay en él. Y dentro de este misterio de Cristo hay una dimensión eclesial. Esto en San Pablo es muy claro, porque fijaos, el sentido de la encarnación es que todos los hombres se encuentren plenamente con Dios, pero para esto tenía que darse una presencia histórica en un tiempo y en un espacio concretos, y al mismo tiempo tendría que ser universal, que llegara a los hombres de todas las edades, pero como veis aquí esto no cuadra mucho, porque si tenía que ser una presencia histórica concreta, ¿cómo iba a ser universal para todas las edades? Pues lo que hacía falta era prolongar esa presencia de Cristo, no solo cuando lo estuvo predicando en Palestina, sino que esa presencia pudiera durar, pudiera extenderse. Y esa es la razón de ser de la Iglesia. Por eso, pretender, digamos, rehusar la mediación de la Iglesia para ir directamente a Cristo es una ilusión, porque, digamos, la voluntad de Cristo ha sido establecer estos medios sacramentales, gracias a los cuales recibimos el don del Espíritu Santo, la gracia santificante, y entramos en esa relación inmediata con Dios. Como sucede además en todo sacramento, hay una dimensión de pasado. La Iglesia no es una creación para los hombres de cada generación, ha sido establecida por Cristo y continúa. Una dimensión de presente. La Iglesia es causa de salvación, da lugar a la gracia, sobre todo mediante los sacramentos, no se limita a evocar el pasado, y tiene una dimensión de futuro, nos habla de la vuelta de Cristo. Por eso la sacramentalidad de la Iglesia no es exactamente igual que la sacramentalidad de los 7 ritos sacramentales, porque fijaos que no todas las actividades de la Iglesia son los sacramentos. En el caso de los sacramentos es claro que, diríamos, independientemente de cómo sean los ministros, causan el efecto. Bautice Pablo, es Cristo quien bautiza; bautice Pedro, es Cristo quien bautice; bautice Judas, es Cristo quien bautice. Ahora, predique Pablo, es Cristo quien predica; no. Evidentemente hay otras actividades en las que no son de ese tipo sacramental. Lo que sí podemos decir es que en la Iglesia aparecen los aspectos, esta división que hay en los sacramentos de res tantum, el aspecto digamos lo que se nos comunica, sacramentum tantum, el aspecto exterior, y res et sacramentum, como ese efecto intermedio de los sacramentos. La res tantum de la Iglesia es la vida de comunión con Dios en la Trinidad, la gracia que nos une a Dios y unos con otros. El sacramentum tantum serían los aspectos visibles de la Iglesia, aunque obviamente para que reconocerlos como procedentes de Dios también hace falta la fe. Y la res et sacramentum sería los vínculos reales que se dan entre los fieles que dependen de los caracteres sacramentales. A partir de aquí vendrán luego estructuras jurídicas o lo que sea, pero la base son esos caracteres sacramentales, el compartir la misma fe, o sea, como todos esos vínculos internos que no son todavía la res tantum, que es la vida de comunión, propiamente la caridad, el don del Espíritu Santo, pero estas otras cosas, la res et sacramentum, son ya un efecto sobrenatural que nos prepara a esa res tantum. Por otra parte, cuando decimos que la Iglesia es como sacramento de Cristo, la Iglesia sería como una cierta continuación en el ser y en el actuar de Cristo. Podríamos hablar de la personalidad de la Iglesia, que integra aspectos visibles e invisibles, solo que es una personalidad que está como compuesta por la personalidad de sus miembros en cuanto orientados a Cristo por los dones divinos. Fijaos que, diríamos, si hablamos de la Iglesia en su ser, pues sería como todas las participaciones que hay de la gracia, en cuanto dependen de Cristo y tienen esa unidad por depender de Cristo, de los sacramentos, de los medios que Él ha dejado. Y luego, en su actuar, la Iglesia se identifica con Cristo más o menos según las diversas actividades.
Lo que serían las actividades inmanentes, lo que son los actos propiamente sobrenaturales de los cristianos, ahí la Iglesia es una mística persona con Cristo, hay una unidad completa con Cristo porque los actos sobrenaturales que realizamos los realizamos gracias a estar unidos con Cristo. Si hablamos de las actividades sacramentales de la Iglesia, ahí la Iglesia actúa mediante su ministro como una persona distinta de Cristo, pero no en cuanto persona distinta, porque el ministro es instrumento de Cristo. Lo que he dicho antes, bautice uno, bautice otro, es Cristo quien bautiza. Ahora, en actividades jurisdiccionales, las que tienen que ver con la predicación, con el gobierno, con estas cosas, actúa como persona distinta y en cuanto persona distinta. Sí, hay una asistencia del Espíritu Santo. Eso garantiza que en algunos casos va a haber infalibilidad, pero evidentemente no quiere decir que esas actuaciones sean actuaciones de Cristo en cuanto tal, y ahí pueden darse pues errores, deficiencias o lo que sea, como nos muestra la historia de la Iglesia. Bien, esto un poco respecto a la noción de sacramento aplicado a la Iglesia, que esta la tenéis en Lumen Gentium, pero también hay otras nociones y que además están en la Escritura. Por ejemplo, la noción de pueblo de Dios, que esta subrayaría pues lo que tienen en común todos los miembros de la Iglesia. Hay una continuidad entre la Iglesia e Israel, su carácter peregrino, pero muestra menos el término pueblo de Dios. En esa descripción no aparece Cristo. Por eso hay que completar esta, digamos, esta noción con las que veremos después. Diríamos también en esta noción no se muestra con tanta claridad que la Iglesia ya posee los bienes finales, porque si dice sí, la Iglesia es un pueblo peregrinante, sí, pero ya tenemos la gracia de Cristo, ya tenemos el don del Espíritu Santo, aunque todavía no se haya producido la consumación final. Por eso esta noción tiene que ser completada con otras como cuerpo de Cristo. La noción de cuerpo de Cristo está muy relacionada con lo de sacramento, porque la Iglesia es un cuerpo visible, aunque misterioso, y está vinculado a Cristo. Indica cierta identificación con Cristo, pero sin olvidar la distinción. Recordad esa noción de Cristo esposo, la Iglesia esposa, que aparece en San Pablo, o Cristo como cabeza de todo el cuerpo, o en la otra terminología distinta, en San Juan, en la imagen de la vid. Cristo es la vid y los fieles son los sarmientos de la vid. Es una cosa parecida dentro de ese planteamiento de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y otra, la Iglesia como templo de Dios, construida sobre Cristo, indica otro punto fundamental, que Jesucristo es el verdadero y el nuevo templo, y después de Pentecostés, la Iglesia es el templo de Dios. Fijaos que aquí tenemos elementos que, digamos, enriquecen las nociones anteriores. La Iglesia es signo de la presencia de Dios entre los hombres y se construye a partir de materiales que vienen de fuera. Los hombres pecadores que son purificados por el bautismo y se incorporan a Cristo. Esta idea de construcción aparece también bastante en San Pablo y en esta noción de templo de Dios pues la vemos recogida. O sea que como veis todos estos términos, templo de Dios, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, sacramento, nos son muy útiles para comprender un poco, acercarnos a esta noción de la Iglesia. Ahora lo que tenemos que tener claro es que esta Iglesia de la que estamos hablando subsiste en la Iglesia Católica. Esto se dice en Lumen Gentium 8 del Vaticano II, cuando se explica: esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, permanece en, subsistit in, la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque pueden encontrarse fuera de ella muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Lo que os he dicho antes, que esa presencia de Dios puede darse fuera de la unidad visible, pero en orden a acercar a las personas a esta unidad que Cristo ha establecido. Fijaos que el sentido del texto es muy claro. O sea, este instrumento de salvación y verdad permanece en la Iglesia Católica bajo el sucesor de Pedro, aunque haya elementos de salvación fuera de ella. Esto no es ninguna novedad. Desde la controversia donatista del siglo IV estaba muy claro que los sacramentos fuera de la Iglesia también son eficaces, por lo menos hasta un cierto punto. Esto quedó muy claro en las controversias de San Agustín con los donatistas. Lo malo es que muchos habían entendido este texto del subsistit in,
del Vaticano II, como si la Iglesia de Cristo fuera una realidad que no se identificara con la Iglesia católica, o sea, como ponía subsistit en lugar de est, como si hubiera diversas subsistencias de la Iglesia, que la Iglesia de Cristo subsistiera en la Iglesia católica, pero también en protestantes, también en ortodoxos, o sea, hubiera varias subsistencias. O incluso en otros grupos religiosos no cristianos. Pero todo esto era una corrupción completa del texto conciliar. Hubo diversas declaraciones de la doctrina de la fe, en Mysterium Ecclesiae o en una nota sobre libros de Leonardo Boff o en Dominus Jesus, que precisaron el sentido del texto. Y diríamos, algunos que habían querido hacer una lectura del Vaticano II como una ruptura de lo anterior, habían contrapuesto este planteamiento al de la Mystici Corporis, porque en Mystici Corporis se identificaba con un est, la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, pero aquí se decía subsistit, como si esto fuera a relajar esa identificación. En realidad, diríamos, el término, ya digo, subsistit no tenía ese sentido. Dominus Jesus recordó que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo y permanece en ella en plenitud, aunque, digamos, también se quería expresar eso otro que hemos dicho que era claro desde la controversia donatista, y es que en comunidades cristianas que están separadas de la Iglesia católica hay elementos de verdad y santificación. Aquí, de hecho, si se lee el latín con rigor, el término subsistit no es menos fuerte que est, porque el término subsistit tiene el sentido de permanecer, de durar, continuar. Y esto es algo exclusivo de la Iglesia católica. Ya digo que hubo luego un documento de doctrina de la fe en el 2007 explicando esto con toda claridad. Aquí la verdad es que había un problema en las actas del Vaticano II porque la discusión en la que se sustituyó subsistit por est en realidad fue una cuestión dentro de la comisión doctrinal. Eso no estaba reflejado en las actas. Hubo algunos estudios que, recurriendo incluso a las grabaciones que ya se hicieron de las discusiones en la comisión doctrinal, quedaba claro que se puso subsistit en el sentido latino más clásico, o sea, permanece, con lo cual se estaba diciendo la Iglesia de Cristo permanece en la Iglesia católica. Ya digo, manteniendo lo que siempre se mantuvo, que había otros, digamos, que los sacramentos, por ejemplo, seguían siendo eficaces fuera de la Iglesia, pero eso estaba admitido siempre. Bien, fijaos que esta discusión terminológica es importante para comprender el misterio de la Iglesia, porque si el designio de Dios es salvar a la humanidad mediante el signo e instrumento que es la Iglesia, y esta Iglesia no existiera en ningún lugar concreto, porque estar en muchas comunidades es lo mismo que no estar en ninguno. Entonces, ¿cómo podemos tener un signo e instrumento de unidad y de verdad? En la misma unidad de Cristo se transmite a la Iglesia. No es que haya varios Cristos y varias encarnaciones, sino uno solo, y eso se transmite a la Iglesia. Bien, fijaos que aquí de nuevo recurrimos, o sea, todo esto lo podemos relacionar con la noción de sacramento, que tiene ese aspecto exterior, visible, para transmitirnos algo invisible, pero requiere que haya una unidad para que sepamos dónde está ese medio de unirnos con Dios. Bien, dicho esto, pasamos a las 4 notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, tal como la conocemos, están añadidas en el Credo de Constantinopla, probablemente tomadas de San Epifanio, y son propiedades que emanan de la naturaleza misma de la Iglesia e idénticas a su esencia, de modo que no se pueden separar. De hecho, incluso esto no lo pongo aquí, aunque en el manual de eclesiología lo tenéis con más detalle, se pueden relacionar con las 4 causas. La santidad con la final, la unidad con la formal, la catolicidad con la material y la apostolicidad con la eficiente. Si nos fijamos en la unidad, la raíz última de la unidad es la unidad de Dios, y la Iglesia está para unir a los hombres con Dios y entre sí, en concreto uniéndolos con Cristo. Para esta unidad tenemos la unidad de fe, apoyada en las enseñanzas de los apóstoles y sus sucesores, la unidad de culto, que tiene que ver con lo anterior, unidad en la vida social, gobernada por la caridad, y lo que rompe la unidad son el cisma, en el que una parte se separa pero mantiene la fe, y la herejía, en la que la parte que se separa cambia la fe.
Tengamos presente que la Iglesia es una, pero esta unidad aparecerá más claramente al final de los tiempos. De hecho, el ecumenismo lo que busca es integrar en esa unidad a los que están solo parcialmente unidos, a los que solo tienen algunas cosas en común y no tienen todas en común. Si pasamos a la santidad, en el símbolo de la fe se constata que la Iglesia es santa, pero también que muchos miembros, incluso dentro de la jerarquía, no son santos. Por eso es una nota que ha dado problemas a lo largo de la historia. Fijaos que la santidad de la Iglesia se relaciona con la santidad de Dios. Aquí el pasaje claro es Efesios 5, 26-27, y los miembros de la Iglesia son llamados santos por el bautismo. Esto pasó a las enseñanzas de los padres y a los símbolos de la fe. En alguna ocasión encontramos el término casta meretrix o casta peccatrix aplicado a la Iglesia, pero atención, no en el sentido de que la Iglesia sea santa o pecadora, sino que procede de pueblos gentiles o de pueblos pecadores y es purificada y constituida como Iglesia por Cristo. Porque fijaos lo que habíamos dicho antes, la personalidad de la Iglesia, si tú quieres ver la Iglesia en cuanto persona, consta de las personalidades de los que la componen, pero solo en cuanto que están orientados a Cristo. En otros aspectos en los que pueda haber pecado en ellos o cualquier otra cosa, en ese sentido no están en la Iglesia. Fijaos que respecto a la santidad objetiva, los medios de santificación, la Iglesia es santa, tiene todos los medios de santificación, los mismos caracteres sacramentales de los bautizados dan lugar a esa santidad objetiva, y la santidad personal, que sería la participación de la caridad que tienen todos los miembros de la Iglesia, pues eso evidentemente también es santo. Porque si los miembros de la Iglesia pecan, no pecan por estar en caridad, o sea, no pecan en cuanto miembros de la Iglesia, sino que al pecar se alejan de la Iglesia. Por eso uno puede decir que la Iglesia se purifica y hace penitencia, porque el purificarse y hacer penitencia depende de la caridad, pero el pecar no depende de la caridad. O sea que hablando, diríamos, en sentido estricto, no se puede decir que la Iglesia sea pecadora. Bien, a veces se emplea esto en un lenguaje así de los predicadores, los pecados han convertido a la Iglesia en una cueva de ladrones, etc. Sí, bien, en ese sentido, digamos así como una cosa de fervorín o de predicación, se puede decir, pero en sentido estricto, lo que es la Iglesia en cuanto a participación de la gracia, ahí no hay pecado. Por otra parte, fijaos, tenemos la asistencia del Espíritu a la Iglesia que en algunos casos, contadísimos, garantiza la infalibilidad, pero no garantiza que se vaya a actuar siempre con prudencia o de la mejor manera posible. Por esto ya digo, no se puede decir que la Iglesia sea pecadora porque algunos representantes oficiales metan la pata. Porque no es que el Espíritu Santo garantice que todos los pastores de la Iglesia vayan a ser santos y vayan a actuar siempre de la mejor manera. Evidentemente no. Si esos representantes cometen pecados o faltas en su actuación, son pecados de ellos, no pecados de la Iglesia. Recordad además que un mandato injusto no obligaría. Y si un pastor de la Iglesia manda algo que sea injusto, contrario a la fe, o lo que sea, pues simplemente no se hace caso y ya está, ¿no? O sea, porque un mandato injusto es lo mismo que un no mandato. Bien, si no, hablamos también de la nota de la catolicidad, nos indica que la Iglesia no es solo para un grupo o para una nación, sino que sirve como salvación para personas de todos los hombres y culturas, y aquí la fuente está en ese designio de salvación de Dios, y la apostolicidad indica que la Iglesia actual y la de todos los tiempos está apoyada sobre el grupo de los 12 que eligió Jesucristo. O sea, tenemos esa continuidad con Cristo por la sucesión apostólica. No es que sucedan todos en todo a los apóstoles, porque los apóstoles tenían algunas características especiales, pero sí se puede hablar de que el ministerio de los apóstoles en algunos aspectos recibe la sucesión y permanece en los obispos. Y ya por último, y en relación con la catolicidad, la necesidad de la Iglesia para la salvación. Fijaos que tenemos este principio extra ecclesiam nulla salus, no hay salvación fuera de la Iglesia, que se formula en el contexto de controversias con los cismáticos. En concreto aparece en San Cipriano. Los que abandonan voluntariamente la Iglesia no pueden obtener la salvación. En ese sentido, la Iglesia es necesaria
para la salvación. Pensad además que cuando esto se formula en la época patrística, muchos creían que el Evangelio ya había llegado a todo el mundo. Se pensaba que no se conocía, por supuesto, América, ni todo lo que había en África más allá del Sáhara, ni ninguna cosa de estas, y se pensaba que ya más o menos la evangelización había llegado a todos y que si alguno no aceptaba el Evangelio era por culpa propia. Muy posteriormente se plantea el caso, sobre todo después del descubrimiento de América, de que alguien no haya podido recibir la revelación, se desarrolla todo lo referente a la fe implícita, porque obviamente para salvarse hace falta la fe. Esto Trento es muy claro. Entonces la cuestión está cómo podía darse la fe si no había llegado la predicación. Hubo intervenciones magisteriales en el Vaticano II, el Lumen Gentium 16 y Gaudium Spes 22, recordando que Dios tiene medios para que la salvación llegue a todos. De todos modos, esto ya digo, se había tratado antes por parte de los teólogos, especialmente a raíz del descubrimiento de América. Fijaos que aquí tenemos a la vez la Iglesia como medio universal de salvación y la voluntad salvífica universal, porque Cristo ha muerto por todos y es cabeza de la humanidad en orden a la salvación. Pero podría darse que alguien esté abierto a recibir a Cristo y su mensaje, pero todavía no lo conozca del todo. Pensad, por ejemplo, el caso del eunuco de Candaces, que aparece en el libro de los Hechos. Aquella persona solo conocía al profeta Isaías, pero todavía no sabía, ha venido Cristo, no ha venido, etc. En cualquier caso, parece que para que pueda actuar la gracia, al menos hay que aceptar que existe Dios y que tiene ese carácter remunerador, que va a premiar a los que creen en Él y va a castigar a los que hacen el mal. De este modo, tendríamos que la fe implícita quiere decir creer algo no en sí mismo, sino en los principios que lo contienen, con lo cual podría darse un contenido material de verdades naturales, pero una intervención de la gracia, ese testimonio interno de Dios, con lo cual habría verdadera fe sobrenatural que cuando llegara la predicación, digamos, esas personas aceptarían lo que se les está diciendo en virtud de que Dios ha intervenido en ellos. Obviamente, la situación de esas personas que tuvieran esa fe implícita, no sabemos si son muchos o pocos, es una situación, diríamos, muy comprometida. No tienen los medios de salvación, no tienen los sacramentos, Dios podría suplir cosas con su providencia, pero no deja de ser una situación de inferioridad objetiva. Les faltarían los medios sacramentales. Bien, y ya por último, respecto a este tema de la necesidad de la Iglesia para la salvación, modos de pertenencia a la Iglesia. Esto es bastante sencillo. Hay una pertenencia plena a la Iglesia cuando está presente el Espíritu Santo, se profesa toda la fe, se reciben los sacramentos, se aceptan los pastores legítimos, se vive en gracia, etc. Es una pertenencia plena, aunque obviamente puede ir creciendo y siempre habrá que luchar contra los pecados veniales y demás. Puede haber una pertenencia manifiesta pero deficiente, los pecadores en la Iglesia. Mantienen la fe, la esperanza, algunas costumbres cristianas, los hábitos, los caracteres sacramentales, pero no están viviendo en gracia. Diríamos, tienen esas limitaciones. Participan en la predicación de la Iglesia o incluso si son pastores de la Iglesia siguen gobernando, pero su participación subjetiva no es plena. Y lo que sería la pertenencia implícita, lo que hemos visto antes, tienen fe en Cristo pero implícita, no les ha llegado todavía la predicación, pero de alguna manera, digamos, ha actuado la gracia en ellos. Si fueran miembros de otras religiones que no han podido recibir la predicación del Evangelio y tuvieran esa fe implícita, por supuesto no sería una pertenencia plena a la Iglesia. El número de personas que hay en estas circunstancias solo Dios lo sabe. El credo del pueblo de Dios de Pablo VI decía que este caso esto se da en un número que solo Dios conoce. O sea, por no pensar que todos los que están en otras religiones tienen fe implícita y son cristianos anónimos. No, que digamos pueda haber actuado en ellos la gracia de Dios, hayan respondido y tal, pero eso es en un número que solo Dios sabe. Y por último, respecto a otras religiones, hay que recordar que puede haber en ellas elementos de verdad, que sí, en última instancia proceden de Dios, en cuanto que la razón humana que tenemos todos los hombres puede llegar a algunas verdades acerca de Dios, pero están mezclados con muchos errores. Que algunos de esos elementos puedan servir pues para una preparación evangélica. Por ejemplo, si ya en algunas religiones, aunque sean falsas, creen que hay un premio después de esta vida, pues eso puede ayudarles
a recibir digamos, a comprender mejor cosas de la fe cristiana. Pero, y esto lo recordó Dominus Iesus, las religiones no cristianas en cuanto tal no tienen origen divino ni responden a un designio positivo de Dios. No son caminos alternativos de salvación, son parte pues, del Señor permite, tolera algunos males, pero no podemos decir que, pues, digamos, forman parte del designio permisivo de Dios. Dios lo permite, pero no es algo que Dios quiera directamente. Y fijaos que por eso es muy necesario distinguir entre la fe teologal, que se da la revelación de Dios, y la creencia que encontramos en otras religiones. Ahí hay experiencias humanas, digamos, planteamientos de sabiduría o religiosidad natural, pero no son algo que Dios haya infundido. Bien, pues terminamos con esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.